Bienvenidos a la serie de cuentos cortos. Historias que te llegan al alma, tocan tu corazón y te hacen pensar. Emotivas. Atrapantes. Informativas. Con subtítulos para acompañarte en tu camino de aprendizaje del idioma. La despedida más difícil. La despedida más dura es la que siempre vas a lamentar. Dos desconocidos. Una parada de taxi. Una charla casual que cambiaría todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y el dejar ir. El aire en Nueva York estaba cargado del calor de finales de verano, de esos que hacen que la gente anhele taxis con aire acondicionado y bebidas frías después de un largo día de trabajo. Alicia estaba en la parada de taxis, revisando su teléfono distraídamente, esperando que la llevaran a casa. Eran poco más de las 6 de la tarde, la hora habitual en que terminaba su trabajo. Apenas notó a Camilo hasta que su voz irrumpió en el ruido ambiental de la ciudad. ¿Un día largo?, preguntó, acercándose a ella. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una sonrisa suave pero cansada. Alicia lo miró y asintió rápidamente, reconociéndolo de noches anteriores en la parada de taxis. Podría decirse que sí, respondió. Parece que cada vez son más largos. Durante las siguientes semanas, charlaron con más frecuencia. Empezaron con conversaciones informales, trabajo, tráfico, el tiempo, pero pronto los temas se profundizaron. Camilo reveló que tenía problemas matrimoniales, mientras que Alicia se sinceró sobre su reciente ruptura con Daniel, su novio de casi 7 años. Sus conversaciones se convirtieron en una rutina diaria, cada uno parado en el mismo sitio, solo dos desconocidos con problemas que les pesaban en la cabeza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el peso de sus luchas los acercara aún más. Alicia no había planeado que las cosas llegaran tan lejos, pero Camilo tampoco. Habían caído en algo que no podían identificar con exactitud. Ninguno se había propuesto empezar una aventura, simplemente sucedió. Al principio, fue reconfortante hablar con alguien que comprendía las frustraciones silenciosas de una relación que se desmoronaba. El matrimonio de Camilo llevaba años desmoronándose, la alegría del día de su boda era ahora un lejano recuerdo. Su esposa, a quien una vez adoró, se había convertido más en una compañera de piso que en una pareja. Compartían 2 hijos, pero el amor hacía tiempo que había desaparecido, reemplazado por discusiones y un silencio gélido. Alicia, por otro lado, acababa de romper con Daniel. Él había sido su apoyo durante tanto tiempo, pero al final, ambos arrastraban una relación que hacía tiempo que había perdido la chispa. Cuando terminó, se sintió libre, pero también sola, criando a su hija de 4 años sin la estabilidad que antes tenía. Una noche, después de una conversación particularmente intensa, Camilo se inclinó para besarla. Al principio fue tentativo, vacilante, pero Alicia le devolvió el beso. Habían cruzado la línea, y ambos lo sabían, pero ninguno se detuvo. Al día siguiente, se reencontraron, esta vez sentados en un pequeño parque cerca de la oficina. Ni siquiera se mencionó el beso. Se sentían atraídos el uno por el otro, encontrando consuelo en los breves momentos que podían robarles a sus vidas. Y así continuó. Los almuerzos se convirtieron en cenas, y de vez en cuando, se retiraban a un motel discreto, donde podían olvidarse del mundo exterior por un rato. Alicia no se sentía como la otra mujer cuando estaba con Camilo, él la hacía sentir viva de nuevo, vista de una manera que Daniel nunca había sentido hacia el final. La aventura llevaba más de un año. Todos los días se encontraban en el mismo parque, compartiendo sándwiches y café, a veces simplemente sentados en silencio. Alicia se había dado cuenta de que ansiaba esos momentos robados más que cualquier otra cosa en su día. Camilo, a pesar de las complicaciones en casa, parecía encontrar una vía de escape similar en el tiempo que pasaban juntos. Pero cada vez le costaba más. Alicia notó el cambio con el tiempo, como parecía más distante, más conflictuado. Sus hijos eran una constante preocupación. Adoraba a su hijo de 10 años y a su hija de 6, y la culpa por lo que estaba haciendo comenzaba a aplastarlo. Por mucho que quisiera a Alicia, sabía que esto no podía continuar.
Camilo había noches en vela luchando con la decisión que sabía que debía tomar. La aventura se había convertido en una vía de escape para él, pero era injusto para todos los involucrados, especialmente para Alicia. Ella merecía algo más que ser el secreto de alguien, el placer culpable de alguien. Se debatía entre su lealtad a su familia y los sentimientos que había desarrollado por ella. Finalmente, tomó una decisión. No fue fácil, pero él sabía lo que tenía que hacer. Era martes por la tarde, el aire fresco con los primeros indicios del otoño. Camilo le había escrito a Alicia esa mañana, preguntándole si podían verse en su lugar habitual del parque. Ella no le dio mucha importancia, se había convertido en su rutina. Sentada en el banco del parque, notó que Camilo parecía diferente al acercarse. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban nublados por algo que no lograba identificar. Hola, dijo suavemente, sentándose a su lado. No la besó como solía hacerlo. Hola, respondió Alicia, con un dejo de preocupación en la voz. ¿Todo bien? Camilo exhaló lentamente, con la mirada fija en los árboles que se mecían con la brisa. No sabía por dónde empezar. Alicia, tenemos que hablar. El peso de esas palabras la golpeó al instante. A Alicia se le encogió el estómago y una sensación de temor le llenó el pecho. No se esperaba esto. ¿Hablar de qué?, preguntó con cautela, aunque ya sabía dónde iba la conversación. No puedo seguir así, dijo Camilo con voz grave. Pensé que podía. Pensé que podríamos dejar las cosas como están, pero no es justo. Ni para ti, ni para mis hijos, ni para mi esposa. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me preocupo por ti, Alicia. Más de lo que debería. Pero esto no puede continuar. Alicia sintió que le habían arrancado el suelo bajo los pies. Durante meses, supo que esto no era para siempre, pero tenía esperanza. Esperaba que tal vez Camilo dejara a su esposa, o que pudieran encontrar una manera de estar juntos sin andarse a escondidas. Miró al suelo, intentando controlar sus emociones. ¿Así que ya está?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Camilo asintió lentamente. Sí, ya está. Extendió la mano para tomarla, pero Alicia la apartó. Lo entiendo, dijo, con la voz endurecida. Tienes a tus hijos y tus responsabilidades. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hago ahora? No pretendía sonar amarga, pero el dolor en su pecho era demasiado grande para ocultarlo. Lo siento, dijo Camilo, con la voz ligeramente quebrada. Nunca quise hacerte daño. Ojalá las cosas fueran diferentes. Alicia se secó los ojos con el dorso de la mano, enfadada consigo misma por llorar. En el fondo, sabía que esto iba a pasar, pero eso no lo hacía más fácil. Tienes razón, dijo finalmente. Esto no puede seguir así. Merezco algo mejor que esto. Camilo la miró con una mezcla de alivio y pena. Había esperado más lucha, pero quizá ella era más fuerte de lo que creía. Te mereces algo mejor, dijo. Ojalá hubiera podido ser eso para ti. Se quedaron sentados en silencio durante lo que pareció una eternidad, con el ruido de la ciudad arremolinándose a su alrededor, pero sintiéndose muy lejos. Finalmente, Camilo se puso de pie, con los ojos llenos de arrepentimiento. Me voy, dijo. No creo que alargar esto lo haga más fácil. Alicia asintió con un nudo en la garganta. Se levantó también y se miraron por última vez. No sabía qué decir, qué podía decirse en un momento así. En cambio, extendió la mano y lo besó por última vez. No fue apasionado ni desesperado, fue un beso de despedida, un beso para sellar todas las emociones que no podían expresar con palabras. Cuando se separaron, Camilo le dedicó una pequeña sonrisa triste. Cuídate, Alicia. Tú también, susurró. Ambos se dieron la vuelta y empezaron a caminar en direcciones opuestas. Camilo regresó a su oficina, Alicia a la calle, donde pararía un taxi como todos los días antes de conocerlo. Ninguno miró atrás. No hacía falta. Lo hecho estaba, y mirar atrás solo lo empeoraría.
Mientras Alicia se alejaba, su mente daba vueltas. Pensó en su hija, en cómo seguiría adelante sin Camilo en su vida. Sintió el dolor de la pérdida, pero también una sensación de cierre. Tal vez esta era la forma en que el universo le decía que era hora de soltar, de centrarse en sí misma y en su hija. Camilo sentía el mismo peso cuando se aleja, pero también una sensación de alivio. Su vida en casa seguía siendo un desastre, y no iba a ser más fácil pronto, pero al menos ahora no vivía una doble vida. Intentaría ser un mejor padre, un mejor esposo, o al menos descubrir cómo sería. Aunque el corazón le desgarraba el pecho al saber que renunciaba a lo mejor que había tenido, sabía que era lo correcto. Mientras se alejaban, con el corazón latiendo con fuerza y las emociones desbordadas, ambos luchaban por comprender lo sucedido. Luchando contra el impulso de mirar atrás, se alejaron en silencio, con el corazón lleno de recuerdos, tocados por un amor que jamás olvidarían y que jamás volverían a encontrar. A veces, todo cambia en un solo instante. Palabras inocentes dichas sin pensar. Pero lo que vino después les cambió la vida para siempre, una conversación casual. Una vida de arrepentimiento. Y un amor que nunca podrán reemplazar. Gracias por vernos. Sigue aprendiendo y descubre más historias aquí mismo. Nuestro canal no para de crecer con contenido amigable para aprender idiomas y mantenerte inspirado. Nuevos episodios llegan todo el tiempo. Así que sigue creciendo con nosotros.